Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Mucho Arte. Nos encontramos en el Real Club Mediterráneo, un lugar donde se respira historia y cultura. Yo soy Samuel Baeza y es un placer para mí estar aquí en nuestro 10º programa. Yo soy Librada, como ya sabéis, y estoy encantada de volver a copresentar con Samuel este 10.º programa de Libros y Mucho Arte. Y nuestro objetivo es dar a conocer a nuestros escritores malagueños en todo el mundo. Exacto, y no importa desde dónde nos veas, porque gracias a YouTube nos puedes disfrutar en cualquier parte. Hoy tenemos tres bloques muy especiales. En el primero vamos a hablar con Patricia Lamela, que viene a hablarnos del diario de un unicornio. Mm. En segundo lugar, hablaremos con José Ramón Boxó, un escritor colombiano y también médico, que nos hablará de la memoria ajena. Y luego tendremos nuestro bloque de reseñas para recomendar nuevas obras. Pero queremos que ustedes también sean parte de Libros y Mucho Arte, por eso les aconsejamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y cualquier sugerencia o pregunta que tengan nos la dejen en comentarios para que la tengamos en cuenta. Vamos a comenzar con nuestra primera invitada. Ella es Patricia Lamela, nació en Málaga y durante más de 30 años recorrió mucho mundo y sus escenarios como bailarina. Cuando volvió a Málaga lo hizo con varias compañías de teatro musical, escribió más de 30 guiones e historias para teatro y cine y también es formadora de yoga, pero sobre todo es escritora y es autora del libro que viene a presentarnos hoy llamado Diario de un unicornio. Este no es un libro que se pueda encasillar fácilmente, no sigue una estructura convencional, tampoco busca contar una historia lineal, sino que se construye como un espacio más íntimo, donde la autora va dejando pues, fragmentos de pensamientos, emociones y vivencias. A través de una escritura cercana y muy honesta, el libro recoge reflexiones que giran en torno a la identidad, la sensibilidad y la diferencia, la forma en la que cada persona se enfrenta al mundo desde su propia mirada. Y el unicornio realmente no solamente es una figura simbólica, sino una forma de nombrar esa parte de nosotros que es distinta y que no encaja con lo establecido. Patricia, muchísimas gracias. A ti, bueno, a vosotros, de Buenas verdad. tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas después de haber estado 30 años como bailarina, viajando, conociendo tanto mundo? ¿Qué experiencias te llevas de eso? Mira, me llevo la disciplina, me llevo el valor por el arte, el respeto por cualquier artista de renombre o sin renombre, el respeto por escribir 4 líneas y ponerla en las redes o hacer una pintura que nada más que vean en su casa. Yo creo que he aprendido eso. Son muchos años fuera de Son Málaga. muchos años. A nivel emocional aprenden más cosas, ¿no? Pero ante todo es, ese amor, ¿no? El no perder el amor por lo que haces, por amar simplemente. El arte, eso no se debe de perder nunca, no debemos de perderlo. Pero esa disciplina la siguen manteniendo a día de hoy y es algo que has Sí, aplicado, ¿no? no quiere decir que sea bueno siempre, que la disciplina muchas veces te encapsula, ¿vale? Y te pone ansiosa, ¿no? Porque cuando tienes tanta disciplina te ansías y te coarta la respiración y ya ahí es como empieza una ansiedad, ¿no? O sea que una disciplina bien medida, como todo en la vida, bien, pero hay que... Yo he pasado por las dos fases de la Sí, disciplina. un equilibrio. Sí, de echarme de un trabajo, porque llevaba a 80 y tantos entre bailarines, cantantes, actores, y los tenía que parecía un mandamiento nazi, y otro de no saber cuál era mi lugar. Entonces, esas dos partes hay que unirlas y buscarle un punto medio, como en todo. ¿Qué fue lo más difícil de dejar Málaga? Porque me imagino que lo dejarías con una edad temprana, ¿no? Me fui muy jovencita, pero terminé aquí la carrera de danza con 15 años y me fui con 16 a trabajar. Es que estaba Tiene que tan... ser duro, ¿no? Yo he dormido en la calle, Vaya. yo he dormido en la calle, pero me daba igual porque sabía que al día siguiente tenía ensayo y en el ensayo había duchas y ahí me podía duchar. Quiero decir, yo iba a lo que iba, yo iba a por todas. Y en esos momentos no piensas en nada, es como piensas que tú tienes un objetivo, vas a por él Cueste lo y que cueste. cueste lo que cueste. Entonces, pues ha habido momentos muy, 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 muy buenos y momentos menos buenos, pero yo no me costó trabajo irme, pero cuando iba pasando los años,
sí echaba de menos Málaga, mi casa. Mm. ¿Qué parte de ti se queda en el papel cuando escribes? No sé si en Diario de un Unicornio podemos encontrar ese vínculo entre tu faceta profesional y esa disciplina que has adquirido, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta, porque una amiga mía de Barcelona, eh, cuando compró el libro y lo leyó, me dijo una cosa muy bonita. Además, ella es una guía espiritual tremenda, mi fineta, y me dijo, ¿has leído el libro mirándote al espejo? Y yo dije, no. Me dice, hazlo, hazlo. Vas a ver realmente lo que vas a hacer en el segundo. Y me rompí en dos porque me di cuenta que había cosas que yo había creado para mí, hacerme, para hacerme yo, y, y se me había roto. Entonces, eso ha sido maravilloso. El romper con todas esas creencias, el romper con esa disciplina impuesta, el romper con tantas cosas y quedarme tambaleando, creo que esa ha sido una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida. Y, entonces, después de tener esa experiencia tan importante que es la de, enfrentarte a lo que es tu libro, ¿no? A tu vivencia y demás, cuando terminas de escribir el libro, ¿qué sientes? Porque yo me imagino que después de una sensación, de una emoción tan intensa, el final del libro tiene que ser un poco, pues, por tu sonrisa ya sé cómo puede ser tu libro, el final, ¿no? Es que mira, yo cuando lo estaba acabando, yo le decía a mi hijo, como estaba pasando una depresión bastante gorda, yo le decía a mi hijo, "Uf, no quiero separarme de Avarin, la necesito". Y dice mi hijo, pues ayer escribiste sobre el desapego. Digo yo, pero también puse que yo estoy apegada hasta el gotele de mi casa. Entonces me dijo una amiga, entonces, no lo acabes, di continuará. Me costó mucho trabajo terminarlo, concluirlo. Ya. Sabía que ese era el final, pero me costó mucho trabajo soltarlo, porque era una parte de mí tan sumamente importante y tan sumamente... y me decía todo el mundo, no lo hagas, que te vas a exponer, no lo hagas, que te vas a... así vas a ser más vulnerable. Yo decía, ¿más? Pues eso sería una necesidad, ¿no? El escribir el libro, ¿no? Claro, digo yo, más vulnerable, pero si yo lo que necesito ahora mismo es romperme. Y eso que son palabras, ¿no? Claro, yo ahora mismo lo que necesito es romperme. Yo no necesito ahora mismo un personaje. Me pesan mucho los personajes, ya ¿Pero no. tú tenías así de claro que era el romperte cuando ibas a escribir este libro? Yo ¿O tenía, fue cuando tu amiga te dijo, no, enfréntate? yo tenía claro que yo ya estaba rota. Sí. Yo me rompí, sobre todo cuando yo iba a mi psicólogo, yo me di cuenta que estaba muy rota, que estaba muy destruida, estaba muy dañada por dentro emocionalmente. Estaba más dañada de lo que yo me pensaba. Ya. Entonces, no lo hice pensando que estaba rota ni rompiéndome. Yo creo que ya estaba antes bastante mal. Mm. Podemos considerarlo, enmarcarlo dentro del género de autoayuda, ¿no? No sé si este género peca un poco de optimista o de poco realista, ¿no? Por intentar ser, parece que siempre todo la autoayuda nos va a salvar la vida, ¿no? Sí, es que eso es mentira. Autoayuda es autoayuda. Quiere decir, tú tienes que encontrar algo que a ti te dé un... que te despierte. Si yo hago un libro de autoayuda al uso, a ti no te va a servir. Claro. Porque si yo te digo, haz este ejercicio por la mañana, haz esto, haz estas afirmaciones, haz esta depuración y haz estas tres leches que yo me Bueno, invente. mismo. Claro, como hay un montón que no los desmerezco ni mucho menos, porque además son muy reconocidos, pues no te serviría. A mí no me han servido. A mí me ha servido mi experiencia y el querer darme cuenta y el querer realmente transformar mi vivencia y transmutarla. Entonces, si el ser humano no es capaz de sentarse y ser honesto con esa parte suya, decir, esto, este odio, esta envidia, este recelo, la puedo transformar por muchos libros que tú cojas de autoayuda o te vayas al Tíbet en calzoncillos,
eso no funciona. Así que yo como lo de autoayuda, me da igual Sí. como lo digan, porque esto es un cajón desastre realmente, para mí. Pero, Donde cabe todo, ¿no? Perdona. sí, Sí, pero ¿en qué medida ese libro que podríamos enmarcar comercialmente como autoayuda puede ser de ayuda para un lector que esté sí. pasando por una situación similar a la que tú has pasado y necesita encontrar algo con lo que sentirse identificado o identificada, ¿no? Pues yo lo sé que Avarin es muy lista. Avarin ha tocado el corazón y Avarin sabe que el ser humano es muy difícil. Ser un humano es muy difícil. Y más sin los conocimientos sociales que nos han impedido, ¿no? Entonces, yo creo que a través de las vivencias, de la parte más simpática de la poesía y de las recomendaciones que te da, bueno, recomendaciones, de lo que te explica Avarin que estás haciendo de forma que a lo mejor podías hacer de otra, te da como herramientas, ¿no? Te dice, ojo, yo creo que por ahí te estás equivocando. ¿Y si el árbol no está tan roto como tú te piensas? ¿Y si realmente se puede reestructurar esto? ¿Lo has pensado? Sí. ¿Y si te miras tú realmente y te miras con esa honestidad? ¿Y si aceptas? Porque hay momentos que digo, y además yo lo hacía, digo yo, me voy, no puedo escribir más, estoy súper enfadada, estoy cabreada. Entonces Abri me dice, te doy tiempo, mientras tanto escribo yo. Y ahí son esas enseñanzas que te da para... No te dice lo que tienes que hacer, pero inevitablemente haces cambios. No, pero luego también al releerlo entiendo que, bueno, ese es otro proceso importante, ¿no? La revisión, Sí, porque es volver a recordar todo aquello que tú te marchaste para oxigenar la mente, pero luego has tenido que volver a releerlo y releer. O sea que al final también es como un doble recuerdo, ¿no? Por así sí, decirlo. pero me ha venido muy bien, porque me he reconocido. Había cosas que yo pensaba que ya estaban hechas y ni de coña. Ha sido un descubrimiento total lo que has hecho. Sí, ¿Y te has descubierto alguna vez escribiendo algo que no sabías que llevabas dentro? claro. Sí, ¿no? Mis obras de teatro, hoy he descubierto una cosa, bueno, lo descubrí ayer, que dije, madre mía. La persona que me conoce me dice, esa eres tú. Yo hago el papel de Angelines y cuando veo la obra me doy cuenta de que es mi vida y que hay como un poquito, yo creo que se ha anticipado al futuro, porque están ocurriendo todas las cosas que vienen en la obra. Ella, ella mata su vida. mm, Mata su vida, podemos, se suicida, pero no es así, pero es como Corta. corta Corta. realmente con todo, hasta con su propia vida, para renacer en lo que ella quiere ser, ¿no? Y eso le cuesta mucha soledad. Y eso Pero lo has vivido tú. claro, date cuenta que cuando eres lo que los demás quieren que seas, Ya. la gente te acompaña. En cuanto ya no eres, la soledad es, pues la soledad se vive muy bien. Cuando es elegida, ¿no? Sí, y cuando no es elegida tampoco estás sola, estás contigo. Entonces el problema está en que como no sabemos estar con nosotros, Ya. la soledad es tremenda. Yo era incapaz antes de irme por ahí a comer sola, o de irme a un cine sola, o de hacer cualquier cosa sola. Ahora me gusta porque sigo descubriendo cosas de mí muy bonitas. Incluso tomo decisiones con mucho miedo y sé que entonces esas decisiones son las mejores. Claro, también te enfrentas al rechazo o al posible rechazo, ¿no? De aquellas personas que te tenían a lo mejor una expectativa muy concreta y tú has roto con ellas, ¿no? Sí, Mm, pero bueno, La eh, vida es así. es el coste de ser, ¿no? Mm. ¿Y el unicornio qué es lo que simboliza exactamente? Porque aparece en el título, pero guiar a un unicornio, ¿tú eres el unicornio como...? El unicornio es esa vocecita que tenemos dentro que no, que realmente pensamos que podemos no escucharla haciendo esto, ¿no? O de estas vocecitas que vemos en el espejo y pues nos ponemos a peinar el espejo antes de peinarte Sí. tú, ¿no? Pensando que mirando hacia afuera. Entonces yo creo que es esa sabiduría que tenemos todos, porque lo tenemos todos, y eso lo he comprobado. Todo el mundo tiene una sabiduría espectacular. Hay veces que me he topado con una persona, me ha dicho una frase y he dicho yo, ostras, y se me ha quitado un mal rollo. O me dice una frase y ha matado un miedo. Entonces, todos tenemos una sabiduría
espectacularmente increíbles. Y Avarin esa Avarin es que tu unicornio. sí, Avarin, el unicornio es eso, es esa voz que se hace presencia. Yo entiendo que no, lo he hablado antes contigo, ¿no? Esto no es un libro fácil ni es un libro al uso, ¿no? ¿Te preocupa en algún momento que el lector no entienda lo que tú quieres decirle? Pues a mí me decía mi abuela cuando yo escribía de pequeña, eh, a mí me gustaba escribir muchas cosas. De hecho, cuando estaba el periódico El Sol, había muchos concursos para escribir, no sé si eran cuentos, poesías, no me acuerdo. Que eso fue otra historia, ¿no? Porque un profesor me dijo que si tú escribes, porque él escribía también, si tú te presentas, te suspendo en literatura. Y yo, pues suspéndeme. Y me suspendió. Pero gané yo. Y mi abuela, yo le decía, ¿cómo lo hago? Porque, y si no me entienden, decía, tú siempre tienes que escribir para un erudito y para esa persona que nunca ha ido al colegio. Para los dos. Tienes que escribir para que todos te entiendan. Habrán cosas que no comprendan, porque hay cosas que realmente son palabras que no queremos entender. ¿Sabes? Cuando yo te digo rómpete y tú dices, sí, rómpete. Y vale, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Ya. Y muchas veces también hay cosas que te dicen que tú no quieres reconocer que te están pasando a ti, ¿no? Y entonces, pues bueno, también las has anulado un poco de los libros que se leen, ¿no? Sí. Y de hecho, yo, por ejemplo, siempre que el lector coge el libro, en el marcapáginas pongo todos mis datos porque hacemos un domingo al mes un encuentro online para todas las dudas del libro. Y ahí salen cosas muy bonitas. Ya. Como un chico me dice, ¿por qué hablas en femenino? Digo, para conectarme con esa parte que tú te sabes conectar. Entonces sirve, ¿no? Porque yo estoy muy en paz con mi parte femenina, mi parte masculina, pero tú lo estás. ¿Qué es lo que te impide, no? Entonces, tú estás conectado en el sentido de que, por ejemplo, eres muy creativo. Toda esa parte femenina está bullendo en ti. Pero hay chicos, por ejemplo, que les cuesta. Sí, porque hay determinadas cualidades que se asocian más, ¿no? A lo masculino que Claro, a lo femenino y viceversa. eso es así. Claro, si tuvieras que borrar gran parte del libro y quedarte solamente con una idea, con una frase, ¿cuál sería de todas, toda la información? Se me ha venido al primero a la cabeza, así que no voy a elegir más y no voy a meter mente. Yo hay una parte del libro que me gusta mucho que digo, cuando yo a ti te digo no, yo me digo a mí un sí así de grande. Y con eso me quedo, quizás porque ahora lo vuelvo a recordar para que no se me olvide, que voy a decir un no muy grande en breve, en una parte de mi vida, para decirme a mí un sí muy grande. Y me ha dado felicidad decirlo porque sé que entonces estoy en el buen camino. Seguro que sí. Pues Patricia, gracias por compartirnos Ay, a algo tan, vosotros, de tan verdad. tuyo, tan personal, que entiendo que ha sido complicado, pero has, digamos, iba a decir vomitado, queda un poco mal, ¿no? Pero bueno, que has hecho un ejercicio terapéutico, ¿no? Por Sí, así sí, decirlo. sí, totalmente. Para mí siempre es un placer hablar contigo porque siempre saco algo nuevo con tus palabras y con tu forma serena de hablar. Yo a lo mejor porque soy un poco acelerada, me reconforta escucharte hablar. Muchas gracias igualmente, de verdad. Muchas Muy gracias, Patricia. agradecida. Nuestro segundo invitado, José Ramón Bosó, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Gracias a ti por venir. Nació en Barranquilla, Colombia. Tiene nacionalidad española, es médico de familia y terapeuta de familia con ejercicio en la sanidad pública de Málaga. Durante 40 años en atención primaria y la unidad de terapia familiar del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. La memoria ajena es su segunda obra, donde aborda la repercusión de la adolescencia y la juventud en el resto de la vida. Antes de la memoria ajena, publicó la novela La muerte de una peluquera, una obra en la que, bajo la apariencia de una trama cercana al género negro, ya se intuía su interés por explorar las motivaciones humanas y las zonas más complejas del comportamiento. La memoria ajena nos coloca frente a una idea profundamente humana. Vivimos también en la memoria de los demás, en esa memoria que no controlamos y que nunca nos pertenece del todo. El propio autor lo sugiere cuando escribe que desconocemos cuál es
El ropaje que viste nuestra imagen en la mente ajena que habitamos, es decir, creemos que es saber quiénes somos, pero ignoramos qué imagen de nosotros permanece en los recuerdos de quienes se cruzaron en nuestro camino. A partir de esa inquietud, el libro se convierte en un viaje por la memoria, por las personas que han pasado por nuestra vida y que de una forma u otra nos han ido reconstruyendo. Porque quizás la memoria no sea un territorio privado, sino un espacio compartido. De hecho, el propio texto sugiere algo tan hermoso como perturbador. ¿Acaso la memoria no sea una pertenencia personal, sino una propiedad ajena? En este territorio frágil donde conviven recuerdos, ausencias y nombres que siguen resonando en nuestra vida, aparece una fascinación profundamente humana, la necesidad de seguir estando presentes en la mente de otros. Fascinante. Me ha encantado. ¿Se ha Eres leído usted todo el fascinante. libro? ¿Qué hago aquí? Eres fascinante. Entrevístala a ella. Responder, esto es como un juicio, tienes que responder, no queda otra. Tienes una mezcla de dos culturas, la española y la colombiana. ¿Cuál es la que más te toca el corazón? Bueno, la española, evidentemente. Tengo más arraigo en España que en Colombia. Ha estado mucho más tiempo aquí, ¿no? Sí, hay muchas cosas resuenan en uno, ¿no? Porque la infancia es determinante para el sentido de la vida o cómo se siente la vida, ¿no? Más que sentido de la vida, cómo se siente la vida. Pero la vida en España ha sido fundamental, la que ha determinado mi carácter y mi conducta. El título me parece sugerente, ¿no? La memoria ajena. No sé, bueno, me gustaría que nos explicaras primero el título, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco. Sí, por lo que ha leído, Librada, eh, siempre tenemos los demás nos importan mucho, ¿no? Viajamos desde nosotros a introducirnos en la mente del otro. Queremos vivir en el otro, pero no sabemos cómo el otro nos recibe, ¿no? Entonces, la memoria ajena siempre es una incógnita, porque puede ser favorable o puede descalificarnos, ¿no? Puede abrazarnos o rechazarnos. Entonces, la vida se torna siempre con un montante de cierta angustia por la incertidumbre del otro. Y yo me he querido acercar a esos otros, ¿no? Que son memorias ajenas, porque yo no puedo asegurar que he sido yo para ellos, ¿no? Claro, pero ¿en qué medida nuestra vida se construye también con recuerdos de lo ajeno, ¿no? Recuerdos del otro. Completamente. Yo tengo una visión del yo como algo muy vacío, ¿no? No me gusta mirar en mi corazón porque no encuentro nada. Mi yo se llena de los otros. Es decir, recuerdo, ¿no?, aquella frase de León Felipe: preguntaré a los demás quiénes soy yo, ¿no? Quién soy y ellos me dirán quién soy, ¿no? Entonces, esa interacción continua es la que me ha interesado siempre, tanto en los aspectos de psicoterapia como en los literarios. A lo largo del libro se percibe que la memoria no es algo fijo, que algo es algo que va cambiando continuamente, ¿no? Y que se transforma con el tiempo. ¿Crees que recordamos lo que ocurrió o más bien lo que necesitamos recordar? Exacto, esto segundo. Sí, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Porque la memoria tiene una relación dialéctica con el olvido, ¿no? Es necesario olvidar y a veces nos obligamos a olvidar cosas que no queremos recordar, porque una de las cosas del libro es que la mirada, ¿no?, hurgar en esa memoria no es un ejercicio inocente, sino que nos lleva a hacer juicios sobre nuestro propio comportamiento. Y entonces nos sirve, pues, para censurarnos, si somos sinceros con nosotros mismos, porque Eso en un sí somos momento dado sinceros, ¿no? no hemos dado la talla, ¿no? Ya. El libro, el personaje central, ¿no?, yo lo enfoqué como la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Hay condensación, desplazamiento y desarrollo teatral, ¿no? Entonces, condensación porque cada personaje, incluido el narrador, es fusión de muchos, ¿no? Ujú. Después, desplazamiento porque el énfasis emocional en el cual se me puede encontrar a mí está disperso en todos los personajes, ¿no? Es decir, que en una medida estoy en todos, pero eso es una incógnita, hay un desplazamiento. Y después lo que es la dramatización, que es curioso, ¿no?, en los seres humanos, que hasta soñando nos contamos cuentos,
¿no? Cada sueño es una historia, es un relato, ¿no? Entonces, siguiendo esa corriente del relato, he dramatizado de personajes que existieron y que fueron importantes en mi vida y que yo he querido recuperar, ¿no? De hecho, cuando algunos de ellos lean esto, pues, o lo han leído, dicen, oye, pues ese he sido yo, ese he sido Se aquel. reconocen, ¿no? Sí. Y a veces aciertan, otras veces no. Claro, este libro está lleno de historias de personas que aparecen y desaparecen, ¿no? Luego vuelven, o sea, que al final un proceso. ¿Qué personas han aparecido y han desaparecido de tu vida? Y no sé si en qué medida te has podido basar en ese tránsito, ¿no? Todos los personajes tienen un entronque real. No digo histórico, sino real, ¿no? Que han existido, que tienen un eje, ¿no? Una matriz de personas concretas que yo he tenido en mi mente, todos. Pero son todos fusión también. Claro. Hay copia Proust, ¿no? Como sabéis, En busca del tiempo perdido, George Painter hizo una colosal sistematización o un intento de entender la vida real de Proust, los personajes que aparecen en la biografía que él escribió, ¿no? Que es colosal. Y entonces uno de los resúmenes es que cada personaje son muchos. No se puede decir, este era Anatole France, este era Camille Saint-Saëns, este era André Gide, no se puede decir, ¿no? Porque cada uno tiene muchos personajes. Y él mismo, el narrador, está oculto en todos esos personajes y se expresa a través de ellos en una medida, se mete en sus memorias, ¿no? Y les hace hablar como si fuera él, ¿no? Que ahí está la trampa de los autores, que lo que no nos atrevemos a decir nosotros lo hacemos Se que lo lo diga un hacemos decir personaje. nuestro personaje, ¿no? Así es. Sí. En muchos momentos la obra parece moverse entre la novela, la memoria personal y la reflexión casi filosófica. Y escuchándote es verdad que parece también muy filosófica, ¿no? ¿Esa mezcla de géneros fue algo buscado desde el principio o surge de una manera natural mientras escribes el libro? Sí, yo fui de jovencito, digamos, hasta la edad de Samuel. Muy jovencito. Leí mucha novela, pero durante un largo plazo de mi vida, décadas, abandoné el interés por la novela. Entonces me interesó mucho el cine, hago mucha crítica de cine, y me interesó mucho el ensayo. Ujú. Entonces estudié mucho, y de hecho sigo estudiando a muchos autores, mis autores preferidos, referentes que aparecen mucho por ahí, ¿no? Y después he regresado un poco a la novela, ¿no? He regresado a leer un poco de novelas, sobre todo novelas pendientes que tenía. Y entonces, claro, eso se ve. De hecho, pues los autores míos preferidos, contemporáneos, tienen mucha carga filosófica. Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Álvaro Pombo, tienen mucha carga, ¿no? Y para mí, decía Albert Camus que dice, toda buena novela es el desarrollo de un ensayo. Entonces, una novela estrictamente descriptiva, vale, puede ser así, simpática, pero a mí me aburre. Yo necesito una Más profunda. bueno, el tema profundo es un poco raro Sí, también, ¿no? sí. Sino que contenga un balance de la vida, ¿no? Un, un enfrentamiento de valores, de criterios, de defensa, de reflexiones, porque las acciones siempre van junto con reflexiones, ¿no? Entonces nunca no solo somos acción, somos reflexión sobre lo que hacemos y a veces nuestra reflexión va muy distante de la acción, Mm. ¿no? Pero estamos ante una novela nostálgica o que nos ayuda a comprender el presente a través del pasado, haciendo una mirada atrás. Por supuesto, el mirar al pasado nos sirve para comprender el presente y actuar en consecuencia. Si no, ¿para qué quieres mirar al pasado? Si no es para transformar el presente, ¿no? De hecho, el protagonista central que se va haciendo, que es el propio narrador, al final lo que tiene que dejar es la nostalgia y abandonar los remordimientos y ese deseo de vivir lo no concluido, lo que no se pudo satisfacer, para responsabilizarse de su presente, ¿no? Que son sus hijas, y dejarse de tonterías y de tanta literatura. ¿Y dónde mira José Ramón Buso?
yo miro en tus ojos. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! Miro en todos los lados, en todos lados. Yo he estado 40 años de médico de familia y 22 en la unidad de terapia de familia, donde todavía seguimos vinculados. Aunque yo ya no hago ejercicio terapéutico, sigo vinculado en el área docente con la universidad. Y entonces ese escenario humano donde la gente viene a contar no solo sus molestias, sus sufrimientos, también sus penas, sus dificultades, ha sido precioso, ¿no? El abrir, bueno, y de mucha responsabilidad, ¿no? Ese lugar, ese escenario, entonces yo lo he aprendido todo de la gente. Por eso digo que yo realmente yo mío creo que no tengo nada. Pero ¿cómo consigues no llevarte a casa, por así decirlo, aunque sea literatura, todas esas penas, ¿no?, que te cuentan en la consulta o lo que sea? ¿Cómo separas lo profesional de lo personal, en este caso lo literario, ¿no? Sí, porque yo pongo límite a la empatía. La empatía es un arma a doble filo. La empatía puede ser la mayor de las vanidades. Ay, cómo siento lo que te duele. Es verdad. No, te duele a ti. A mí no me duele, te duele a ti. Yo entiendo Yo te y puedo quiero hacer comprender, algo ¿no? de eso, pero no me duele como a ti, ¿no? Entonces, la empatía hay que Es que es tener una mucho. palabra que está Sí, muy sobrevalorada, ¿no? Lo de la empatía. llena de Hoy todos tenemos que mentira, ser muy empáticos con todo, llena de ¿no? mentira. Yo quiero que me entiendas, me comprenda, ¿vale? Si te compunge esto, si te trastorna emocionalmente, pues puede ser que mejor. Pero no me lleves para casa, tú arréglame la cosa acá, ¿no? Es verdad. Pero que entiendo que de todas las historias que te han contado, alguna habrá trascendido, o alguna en ese ejercicio, ¿no?, de marcar territorio, de marcar Por distancia, supuesto, algunas habrá, ¿no? hay historias de personajes que veis aquí que son muy dolorosas porque han acabado en la muerte. Ten en cuenta que yo hablo, nosotros cuando llegamos de Colombia, mi papá no hizo plata allá. Entonces vivimos en un barrio que cuando unos primos míos en Colombia me le dicen, ¿tú qué? ¿Que fuiste a vivir a Gaza? Pero es cierto, eso que las escombreras de aquella Málaga, cuando yo Antigua, llegué a ¿no? España, el arroyo del Cuarto, que estaba sin embovedar, donde pasaba toda la peste allí. Y hay escenas que se cuentan de los niños de los arcones que se meten y se hunden en el arroyo del Cuarto, esos Eso son es de así. verdad, ¿no? Las peleas a pedradas, porque aquello eran las pellejeras. Entonces a mí me tocó vivir en las pellejeras y pronto concilié mucho con la gente de allá, de mi barrio. Y entonces una de las obligaciones era pelearse a pedradas con los carranqueros. Y allí nos tirábamos piedras unos a otros y todas esas escenas pues se cuentan en el segundo capítulo, ¿no? Y se me olvidó lo que iba a decir. Me he Da ido. igual. Eh, De la impresión. Entonces, pero es que después, en los años 80, finales 70, 80, entra aquí el consumo de drogas duras. Los cigarritos estos de legionarios ya se consumían siempre en los barrios, Telegionario. se llamaban así. Pero cuando ya comienza a entrar acá la heroína, los barrios se transforman. Y justico después entra en el año 82, comenzamos a ver los primeros casos de esa enfermedad que la gente cogía neumonías por Pneumocystis por bacterias o parásitos. Nada, ¿esto qué es? Estas inmunodeficiencias, ¿qué son? ¿Qué son? Y barren barriadas enteras con el SIDA, ¿no? Entonces, amigos y amigas mías pasaron por eso. Y otros que se meten en el narcotráfico a distintos niveles que les cuesta también la vida. Entonces no podía ser ciego de lo que les pasó a estos amigos con los cuales yo tuve una relación distinta, ¿no? De ahí las miradas pueden ser diferentes, ¿no? Totalmente. De pronto alguien mira al delincuente, al toxicómano, al que pega el tirón y tal, pero tú has tenido una mirada distinta, Anterior. sabes que es otro diferente, ¿no? Aunque ese ejercicio ya lo haya enmascarado de tal manera que es así irreconocible para sí mismo cuando se mira al espejo, ¿no? Sí, cuando se conoce de verdad a una persona, Claro, no eres capaz de juzgarlo porque a lo mejor, pues bueno, sabes, y yo a lo mejor sin conocerlo, pues soy más gratuita, ¿no? A la hora de claro. juzgar. En tu primera novela, La muerte de una peluquera, el lector se acerca más a las zonas más oscuras del comportamiento humano.
En la memoria ajena el tono es mucho más para adentro, ¿no? Más introspectivo. ¿Sientes que tu escritura ha evolucionado hacia una mirada más reflexiva sobre la vida? ¿O Yo soy, siempre ha sido así de yo soy un reflexivo? escritor tardío, Ya. ¿no? ¿Cuándo empezaste tú? Bueno, siempre había escrito, he escrito muchos artículos, las reseñas de cine, como Sí, sabéis, en Phil Affinity, tengo ahí colgadas muchas. eh, Todo eso, después yo fui muy lector también y que me enseñó a hacer las críticas de cine y la crítica literaria de Hayden White, ¿no? Este narratólogo, filólogo inglés que no, ha muerto no hace mucho. Entonces, todo esto te lleva a madurar y tú escribes. Si yo volviera a escribir el libro, lo depuraría un poco, porque mucha gente que lo ha leído, bueno, mucha gente no, porque yo he vendido 75 ejemplares nada más, y tengo bueno, 75. 75 personas que lo han leído. Bueno, unos que se lo han Sí, llevado, que lo hayan leído, vamos a ver, Ya es otra sí, historia, sí, otra ¿no? cosa. otra historia, ¿no? Eh, entonces, algunos les dicen es que empleaba esas frases muy largas, tal, y yo para defenderme digo, es que la comprensión lectora se ha dañado mucho, porque que tú una frase que tenga 4 subordinadas dentro ya le pierda el sentido, eso es que hemos perdido comprensión lectora, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a leer a los clásicos? ¿Cómo vas a leer a Valle Yo creo que Inclán? cada día se leen menos los ¿Cómo clásicos, vas a ¿no? leer a Javier Marías? ¿No? O a Antonio Muñoz Molina, que estoy viendo allí su libro enfrente. ¿Cómo vas a leerlo? Porque son personas, porque es que el pensamiento funciona así, Ya. ¿no? Estamos hablando, pero viene la digresión, sales por otra parte y el pensamiento no es decir, esta frasecita, esta idea y se corta, no, se contamina continuamente de todos los elementos que conversan dentro de nosotros, ¿no? Que son esa invasión de las memorias ajenas, ¿no? Mm. Ya para terminar, ¿qué es lo que descubres de ti mismo después de terminar cada novela? ¿Qué es lo que realmente aprendes y descubres que has depositado, ¿no? en cada una? Pues que como decía un salmo de la Biblia, creo que atribuido a David, dice, misterio soy para mí mismo. Y es verdad, a veces yo, el otro día terminé de releer la última, porque unos amigos lo leyeron y les gustó mucho, y leí eso y dijo, uy, oye, pero sí, estas varias están escritas, pero yo ahora sería incapaz de volver a escribirlo, Eso sería pasa muchas incapaz. veces, ¿verdad? ¿Eh? Sería incapaz de volver a escribirlo así, ni me atrevo. Es más, me parece como un ser ajeno que lo ha Como si no escrito, hubiera sido tú, ¿no? El que lo ha ¿verdad? escrito. Como otro. Es verdad que pasa. Y ocurre así. Ahora, la memoria ajena la estoy, porque he hecho el curso este con Televisión Española de guionista, muy interesante, por cierto, con profesor Roberto Oltra, y lo estoy convirtiendo en guión de serie de 12 capítulos. Y Este ahora, último libro. no, la memoria Ah, la ajena. memoria ajena. Lo estoy convirtiendo en un guión y a lucharlo por ahí, a ver si lo cuelo en algún lado. Cosa muy Eso lo difícil. veremos en Netflix seguramente, o Si ya HBO. sabéis que conseguir un lector es muy difícil, Sí, un lector ajeno, sí. porque el del círculo nuestro a veces los quemamos, ¿no? Por eso este último libro yo lo he regalado. No he querido hacer presentación digamos, en homenaje a toda la gente que me ha apoyado. Pero encontrar el lector ajeno es muy difícil, ¿no? El extraño, el que no tiene que ver nada contigo, ¿no? Sí, es verdad. Eso es muy raro, ¿no? Se agota. Pues ahora muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por Ha este sido un momento placer, de verdad de que sí. conversación, que lo podíamos seguir tomando una cervecita porque Es verdad. son, Fuera del programa ya, pero... son muy buenos conversadores. Y ahora estamos en el tercer bloque, que es de las reseñas literarias. Y hoy os hablo de los abrazos que nos dimos de Paz Farlo. Hay novelas históricas que reconstruyen una época y otras que la utilizan como espejo. Los abrazos que nos dimos pertenecen a esa última, ambientada en la Málaga del siglo XVII. La historia nos presenta a Juan Mateo, un pescador cuya vida se ve truncada al ser capturado por corsarios berberiscos. A partir de ahí, la novela se adentra en el cautiverio, la pérdida y la lucha por la supervivencia. Sin embargo, el verdadero conflicto no se limita en la prisión física, sino que se despliega en el terreno emocional.
el peso de lo no dicho, de lo no expresado y de los gestos que quedaron suspendidos en el tiempo. Paz Fanlo combina una documentación histórica rigurosa con una prosa serena y contenida. La ambientación no es un mero decorado. Construye un contexto creíble que da solidez al relato y sitúa al lector en una Málaga marcada por el comercio marítimo, el peligro constante y las lesiones y las tensiones culturales del Mediterráneo de la época. Pero lo que realmente sostiene la novela es su dimensión humana. Más allá de la aventura o del drama histórico, la autora reflexiona sobre la fragilidad de los afectos y sobre cómo el orgullo, el miedo o las circunstancias pueden impedir que expresemos lo que sentimos cuando aún estamos a tiempo. El título no es casual. Los abrazos que no nos dimos son un símbolo de todas esas despedidas inconclusas, de los vínculos interrumpidos y de las palabras que no llegaron a pronunciarse. En este sentido, la obra trasciende el marco histórico y conecta con una experiencia universal. La novela avanza con un ritmo pausado que permite al lector detenerse en la emoción y en la introspección de los personajes. No busca el impacto fácil ni el dramatismo exagerado. Apuesta por la hondura, por la belleza contenida y por una mirada compasiva hacia sus protagonistas. Los abrazos que no nos dimos es, en definitiva, una novela sobre la memoria afectiva, sobre la redención y sobre las necesidades de reconciliarnos con aquello que quedó pendiente. Un recordatorio de que el tiempo no siempre nos concede segundas oportunidades, pero la literatura sí puede ofrecernos un espacio para comprenderlas. Ha sido un programa lleno de cultura, de arte y de grandes invitados. Queremos agradecer a nuestros invitados su compañía de hoy, tanto a Patricia como a José Ramón, que nos han abierto su corazón y nos han hablado de sus novelas. Y con esto nos despedimos, les damos las gracias por haber estado hasta el final y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, buenas tardes.